Entonces, en el diseño de la ley, que está contemplando todos estos factores, es importante interpretarlos. Y vamos a ver qué pasa cuando no se cumple con estos aspectos. ¿Qué es lo que sucede? La ley establece algo importante. ¿Qué pasa cuando no se cumple? La ley establece responsabilidades. ¿Sí? Es decir, responsabilidades de tipo administrativo, de tipo penal, de tipo civil, porque no cumple con la ley y sus reglamentos. No, yo cumplo con la ley, pero el reglamento, no, todas las normas. Y en este punto que vamos a ver cuál es el objeto de la ley, hay un tema interesante, que a veces se nos soslaya, ¿no? Pero vamos a ver por qué. Nos dice objetos de la ley. ¿Qué objetivo tiene la ley? Esto ha cambiado. Conforme han ido las modificaciones de la ley, cambiaron los objetivos y la ley no cambiaba, ¿no? Pero vamos a ver lo último, cuál es el objetivo de la ley ahora. Nos dice, la presente ley tiene el objeto de establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la independización de predios rústicos. Ojo, predios rústicos. Su división de lotes, donación de licencia, habilitación urbana y edificación, fiscalización en la ejecución de los respectivos proyectos y la recepción de obras de habilitación urbana y la conformidad de obra y declaratoria de edificación, garantizando la calidad de vida y seguridad jurídica privada y pública. Seguridad. Acá lo que decía, establece el rol de responsabilidades de los diferentes actores vinculados en los procesos administrativos de la presente ley. Clarísimo. Todos los actores que participamos en la ley tenemos deberes, pero también tenemos responsabilidades. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como ingenieros, arquitectos? No solamente cumplir con la ley, no solo es eso. Yo creo que es muy importante que cumplamos con la ley, pero también más importante de repente es que hagamos para hacerla cumplir por todos. Que todos cumplan con la ley. Ya lo dije hace un momento atrás, ¿no? ¿Por qué motivo tenemos que hacer funcionar esta ley? Pero queda un tema que lo anuncié. Predios rústicos. Pregunto, ¿qué tiene que ver el predio rústico con una ley que es específicamente para predios urbanos? Llama la atención, ¿no es cierto? ¿Por qué se introduce el término del predio rústico en una ley que es específicamente para predios urbanos, habilitaciones urbanas, edificaciones, en lotes urbanos? Tiene su motivo, y está bien que lo hayan puesto, voy a explicarlo. Si nosotros nos vamos a pensar, ¿cuál es el proceso que se sigue para que un predio sea urbano? ¿De dónde parte el predio urbano? De una transformación de lo que es el predio rústico. Este detalle. O sea, por eso es de que esta ley arranca de este predio rústico, del manejo que debe tener el predio rústico para que progresivamente se convierta en urbano. El predio rústico, que se rige por la zonificación y vías, y los arquitectos al diseñar una habilitación urbana bajo estas condiciones de la zonificación y vías, que es lo que en realidad piden, cambio de uso. O sea, de rústico vamos a tener que pasarlo a urbano. Es el cambio de uso. Para que una vez que el predio sea urbano, entonces ya podemos habilitarlo. Muchas veces se hace en forma conjunta. Pero ese es el proceso, por eso es que arranca del predio rústico. Y eso está señalado en la ley. Entonces no nos equivoquemos cuando pensamos que la ley, cuando se pone un predio rústico, es específicamente porque hubo un error. No, no ha habido ningún error. Está bien lo que se ha colocado y eso es lo que debe ser. Vamos a ver, mis amigos, un tema también interesante.
los principios de la ley. Pero dentro de los principios de la ley vamos a ver dos que me parece que merecen comentarlos. Uno, que es el principio de unidad dentro de lo que es la ley. Voy a permitirme, y ustedes lo van a ver, leer qué dice la ley y después vamos a hacer un comentario. Nos dice así: principios de unidad. Las normas que se expidan a partir de la presente ley deberán guardar coherencia con el ordenamiento jurídico, de forma tal de que las normas que se la conformen se integren armónicamente, evitando contradicciones. De existir discrepancias en la presente ley y alguna otra norma que se expida sobre procedimientos administrativos regulados en esta ley, ¿no?, del orden de prelación, el orden de prelación para su aplicación es el siguiente. Primero está la ley 29090. Segundo, los reglamentos de la ley. Tercero, las normas de carácter nacional. Segundo, las normas de carácter provincial. Y tercero, las normas de carácter municipal. Interesante. En el orden jurídico hay un tema que se conoce con el nombre de la prelación de las normas, la jerarquía de las normas. O sea, qué normas son más importantes que otras. Ejemplo, un decreto supremo no puede modificar una ley. Tiene que ser una norma igual, o sea, otro decreto supremo, o una norma superior, en este caso, la ley. Una resolución ministerial no puede corregir un decreto supremo. Tendría que ser otra resolución ministerial o una norma superior. Esta jerarquía se va hasta la Constitución, que es la norma de normas, ¿no?, la ley de ley, la Constitución, y de ahí hay una escala de jerarquías que tiene la ley, en la que es la prevalencia de la ley, prevalece la ley por jerarquía unas a otras en función a su rango. Sin embargo, acá nos está indicando de que esta ley, con sus reglamentos, prevalecen ante cualquier dispositivo que se dé en el orden de lo que significa el tema, o sea, el objeto de la ley. O sea, no hay una norma de carácter nacional que pueda interrumpir, pueda bloquear, pueda interferir en lo que está diciendo la ley 29090. Menos si se trata de carácter regional o municipal. No, esta prevalece sobre todo. Lo que se ha tratado es de que bloquear un poco las acciones de algunas, por ejemplo, municipios que han tratado de sacar sus propias normas con de repente algún criterio técnico, etcétera, pero que podrían en cierta manera contradecir la ley o no hacerla fluida a esta ley. Eso no se puede. Y eso está marcado entre el articulado que estoy mencionando. Es por ello de que nosotros debemos tener conciencia de que en este caso esta ley prevalece ante cualquier otra. O sea, lo que señala esta ley no puede ser distorsionado, modificado por ninguna otra norma. Es única en su vida. Y hay otro punto que marca el criterio de unidad. Es decir, todas las normas que puedan darse posteriormente tienen que ser en armonía con esta ley. Y eso es lo que ha sucedido con el Decreto Supremo 006, el 17 de vivienda, ¿no? Que es el texto único. Ya lo expliqué. Se ha quitado todo lo que se ha derogado, se ha incrementado todo lo que se ha modificado, y ahora tenemos un texto único que ha sido pues modificado últimamente. Hay armonía dentro de eso. Entonces, todas aquellas normas que pudiera darse
van a tener que coincidir en la parte armónica, en el tratamiento y la aplicación del mandato de lo que es esta ley. Por eso es que es importante tanto para los ingenieros, arquitectos, el entenderla bien, porque es una ley que prevalece ante cualquier otra. No hay ninguna norma que pueda, digamos, sustituirla, pueda anularla, distorsionarla, modificarla. No, no existe eso. La misma ley lo bloquea. Por eso es importante. Y hay otro que es el principio de subordinación, que lo voy a leer también y vamos a hacer un comentario. Nos dice, en los procedimientos de habilitación urbana y de edificación deberá primar el interés general sobre el interés particular, a fin de lograr un desarrollo urbano armónico. Interesante. Es lógico, ¿no?, que el interés general prime sobre el interés particular. Pero yo voy a poner un ejemplo, a efectos de ver si esto es factible o no. Es decir, cómo interpretar este tema. Supongamos de que hay una persona que quiere construir un edificio de 7 pisos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer un proyecto de 7 pisos? Lo primerito que tenemos que hacer, buscar dónde hacerlo. Es decir, tendríamos que entrar a tallar sobre zonificación. Encontré el distrito donde hacer el edificio porque su zonificación lo permite. Se compra ese terreno. Posterior a esa compra, se hace el proyecto, se contrata un ingeniero, un arquitecto, los ingenieros ya hacen el proyecto. Se entrega al municipio ese proyecto, se aprueba el proyecto, se paga la licencia, y se paga la licencia por 7 pisos, porque el proyecto se diseñó por 7 pisos. En el momento que se va a ir a construir, se comienzan las obras preliminares, por ejemplo, en un lote, de una manzana, de una urbanización, y cuando se está haciendo todos esos cercos preliminares para no entorpecer el tránsito de la gente, se presentan 3 personas. Le preguntan al ingeniero, ¿qué van a hacer acá? El ingeniero dice, acá vamos a construir un edificio. ¿Un edificio? ¿Cómo así? Sí, ¿cómo? ¿Cuánto? Vamos a hacer un edificio de 7 pisos. ¿7 pisos van a hacer acá? Se equivoca, señor. No vamos a permitir, porque nosotros somos dirigentes de la asociación de vecinos, ¿no?, de propietarios de acá, no vamos a permitir eso. En la noche se reúnen y dicen, mire, en tal esquina van a construir un edificio de 7 pisos. ¿Se imaginan ustedes cómo va a ser en la mañana cuando salgan los carros? Va a haber congestión, va a haber un impacto vial tremendo, va a bajar la presión del agua, hay que ir a reclamar. Bueno, ¿cuánto va? No, vamos todos para presionar por el alcalde. Y todo el mundo se va al municipio. El alcalde, que se supone que también es el que firmó la licencia, va a tener que atenderlos, porque han ido pues 200 personas. Y la secretaria le dice, señor alcalde, tal cantidad, venía a verlo de tal urbanización. Agreguemos un poquito de rocotito al tema. Estamos en época electoral. El alcalde dice que pasen, no, que pasen todos. Entonces, pues todos pasan al despacho del alcalde, pues parece una lata sardina, ¿no? Y los dirigentes le dicen al alcalde, señor alcalde, nos hemos enterado que el municipio ha autorizado una licencia de 7 pisos para construirla en nuestra urbanización. ¿Cómo es posible eso? Y el alcalde le contesta, ¿quién ha hecho esa barbaridad? A ver, él afirmó la licencia, ¿no? Llámeme al arquitecto, viene el arquitecto todo inocente, se encuentra pues que parece el circo romano, y de frente le pregunta, oiga, dice, ¿es verdad de que en esta urbanización donde está tal gente, la mejor gente del distrito, bueno, flores, votos, ¿no? Se hemos aprobado una licencia de 7 pisos. Sí, señor alcalde. ¿Y cómo así? Le dice. Es que los parámetros lo permiten. ¿Los parámetros? Oiga, le dice,
Usted acá está para servir al vecino. ¿Usted ha consultado a vecinos? Y aquí se sorprende, pues no se dice, entonces sí está pensando si este pata también ha aprobado el proyecto. ¿Cuántos pisos quiere? Que sea máximo, pues 4. Anulen esa licencia y máximo 4. El tema es, ¿ahí prime el interés general al particular? ¿Qué opinan? Interesante para discutirlo, ¿no? ¿Prima el interés general al particular en este caso específico que estoy dando? De ninguna manera, mis amigos. ¿Por qué? Porque tiene un parámetro que justamente decíamos hace un momento, es de cumplimiento obligatorio por ambas partes. Se ha dado un derecho, no solamente en el parámetro, sino en la licencia. Acabamos de verlo. El interés general se ve antes de conceder esos derechos, antes de ejecutar los parámetros, antes de dar la licencia. Pero no se puede ejecutar esto en pleno proceso de lo que ya está dado, de lo que está normado. El mismo municipio ha normado. Entonces, esto no podría ser un caso donde el interés general está sobre el particular. No es así. Es por ello de que nosotros debemos tener mucho cuidado a la hora de que analizamos estos procesos. Debemos tener cuidado de las opiniones, los requisitos, lo que nosotros quisiéramos que se ejecute, se dé, es antes de lo que se pueda normar. Opiniones antes de que se dé la ley. Porque una vez que la ley, la norma está dada, se tiene que cumplir. Muchas veces nuestras oposiciones ya fue dada una vez que se da la norma. Naturalmente que toda norma es perfectible, podemos hacerlo, pero previo al cumplimiento de lo que ya está normado. No podemos hacer una confusión de acciones o de funciones dentro de este campo, ¿no? Por eso he querido tratar este tema del principio de subordinación, porque nos puede llevar a confusiones. Creo que con el ejemplo que he puesto, ustedes mismos están razonando y están viendo que efectivamente, ¿no?, las cosas tienen que darse antes de. Naturalmente que la ley tiene varios principios, el principio de transparencia, bueno, etcétera, pero yo creo que estos dos principios, el de unidad, para que entendamos de que todo lo que vayamos a hacer sea en función a este esquema de lo que dice la ley, y este principio de subordinación. Pero hay otro tema más interesante. Sigo leyendo para entrar a discutir este punto. Los procedimientos establecidos en la presente ley, con excepción del procedimiento de habilitación urbana de oficio, están sujetos al silencio administrativo positivo. O sea, todos los procedimientos están sujetos al silencio positivo administrativo. Este sí es un tema sumamente interesante. A través de lo que voy a explicar, de los ejemplos que voy a poner, ustedes mismos juzguen, ¿no?, si es así o no. De todo lo que me están escuchando o viendo, estoy muy seguro que gran parte está de acuerdo con el silencio positivo administrativo. ¿Y por qué? Porque la licencia demora mucho, ¿no? Entonces hay que cortar, pues, algunos elementos, y para eso hay esta acción que nos coactiva, que nos permite dar ese tipo de acción coactiva. Ya, no me cumpliste, entonces ya se cumplió. Silencio positivo administrativo. ¿Qué concepto tenemos del silencio administrativo? ¿Para qué se otorga el silencio administrativo? Y yo haría una pregunta más importante. ¿El silencio administrativo se puede aplicar a todo el proceso, como dice la ley, excepto el de habilitaciones urbanas de oficio? Sería importante que todos ustedes se pongan en el siguiente escenario. Una persona presenta un proyecto a la municipalidad. Es calificado y aprobado en su fase arquitectónica,
y falta pues la parte estructural. La estructura no va al municipio por A, B, C motivos. Y del caso de que faltan solo 2 días para que se venza el plazo para entrar en silencio administrativo. Esta persona, naturalmente, va a rogar a los 100 santos a que le pase algo al ingeniero para que no vaya en estos 2 días, a fin de que, otorgado el silencio administrativo, se convierte en licencia. Pero la característica está en que esta licencia que se obtiene está en función a lo que él presentó. O sea, será por cierto lo que él ha presentado. Muy bien. Esa noche, la antepenúltima del mediodía, él recibe la visita de un familiar. Y este familiar es un primo suyo, que es ingeniero. Y encima todavía es estructural. Él le dice, primo, ¿sabes qué? Te doy una noticia. Voy a construir un edificio. Ah, qué interesante. Sí, ya tengo el proyecto, ¿quieres verlo? Y le saca el proyecto. Y le enseña el proyecto. El ingeniero ve el proyecto y le dice, oye, qué bonito tu proyecto. Está muy bonito. Pero entra a la parte de la estructura. Y observa el ingeniero que hay deficiencias en el diseño de la estructura. Entonces le dice a su primo, oye hermano, ¿sabes quién es tu proyectista? Fulano. Dile a tu proyectista que revise estos puntos que te voy a dejar. Es muy sencillo. No es mayor problema en corregirlo, pero es importante que lo corrijan. Ya lo preocupó al primo. Y el primo le dice, oye, ¿y qué sucede si no lo corrige? Bueno, le dijo, primero que tú estás haciendo una inversión que no va a estar segura. Segundo, que no va a tener estabilidad tu estructura. Pero no te preocupes, tu proyectista puede corregir eso. Y tercero, le digo, es tu responsabilidad de lo que tú estás ejecutando una obra. Entonces se va el primo y él se queda pensando, ¿qué hacer? ¿Me acojo al silencio administrativo o espero que lo califiquen para que pongan las observaciones? Cuando nos ponemos en el pellejo de esta persona, en el que tiene que tomar una decisión que en el fondo trata sobre la seguridad de la obra, la cosa es diferente. Porque le ha puesto su primo, que es su familiar, todo lo que puede suceder en el caso que ese proyecto no se corrija. Naturalmente de que hay otro tema que lo vamos a ver posterior, ¿cómo interviene el inspector municipal? Si nota deficiencias que hay en el proyecto que sí ha aprobado, pero puede ser aprobado por la comisión o puede ser aprobado por silencio administrativo. La ley, en este sentido, lo que preserva es la agilidad que tiene que tener el municipio para ejecutar las acciones de aprobación. Pero pensemos nosotros como ingenieros, ¿puede haber silencio administrativo cuando estamos discutiendo la seguridad de una obra? ¿No somos los ingenieros encargados justamente de velar por la seguridad de la obra? Y con el silencio administrativo se aprueba sin se califique. Entonces, ¿cuál sería la garantía de que esa obra pueda tener la seguridad? Pasamos a otro punto. El que firmó, el proyectista. Muy bien. Si el proyectista es responsable, vamos a analizar lo siguiente. En esa obra queda inestable y sucede una desgracia, donde hay pues 4 muertos, quién sabe. La pregunta es muy simple, que la dejo a criterio de ustedes. El proyectista, con su responsabilidad que asume, ¿va a devolver la vida de esas personas? Es interesante el tema.
Personalmente, yo tengo un concepto muy claro. Podemos tener silencio administrativa en muchos aspectos de la obra misma incluso, pero no cuando se trata de la seguridad de la obra. Como ingenieros, nosotros tenemos que saber realmente dónde se pisa, qué es lo que pasa, porque tenemos que tener la convicción que eso es seguro. No nos permitamos o no podemos permitirnos el privilegio de que tener duda en cuanto a la seguridad. Eso no está permitido en el ingeniero. El ingeniero tiene que tener completa convicción de que lo que está diseñando es seguro. ¿Por qué? Porque para eso se le contrata, para que él garantice esa seguridad en base a la especialidad que tiene. Está recibiendo un honorario incluso por eso. Y debe responder a las exigencias de las normas, su diseño, las particularidades de su diseño, para que al final pueda someterlo a una aprobación en que con esa aprobación se le dé seguridad. Dentro del contexto total de la norma hay tres aspectos que no pueden tener silencio administrativo. Una, cuando se trata del patrimonio histórico, ni hablar. Patrimonio monumental no puede tener seguridad, al contrario, tenemos que cuidar mucho el patrimonio. El segundo, cuando son las habilitaciones urbanas de oficio, como dice la norma. ¿Y por qué? Porque las habilitaciones urbanas de oficio no se solicitan. No se solicitan. Es el municipio quien identifica las zonas para habilitar. Entonces, si no se solicitan, no hay un procedimiento administrativo. Por eso no puede tener silencio administrativo. Y el tercero, en mi concepto personal, cuando por medio está la seguridad de las obras. Yo creo que tanto los ingenieros como arquitectos debemos meditar sobre esto que estoy tratando. La norma ahí está, nos faculta para hacer ese silencio administrativo. Pero creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que mientras una edificación no sea calificada, no sea certificada en su seguridad, no debería hacerse por lo menos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a tratar el tema de lo que la norma dice en cuanto a la habilitación urbana. Los arquitectos son mayormente los especialistas que tienen que ver en su contexto mayoritario el tema de las habilitaciones urbanas. Los ingenieros entramos a tallar en este tema, pero dentro de lo que corresponde a nuestra especialidad. Pero en cuanto al diseño, a lo que es el acondicionamiento territorial, lo que es el planeamiento urbano, el planeamiento integral, es netamente de los arquitectos. Pero esta ley nos trae una novedad. Yo quisiera leer la ley, a ver si ustedes la leen también y se encuentran algo raro. Y eso va a probar de que muchas veces, como dicen, los ingenieros no leen. Y si lees, interpretarla, no concebirla. Los ingenieros a veces dicen, ya leí. Voy a leerla, a ver qué les parece lo que vamos a hacer. Nos dice así. El artículo 3 de definiciones, o sea, por ley, ¿qué cosa es una habilitación urbana? Es el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, algo señalado, ¿no? Mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía, iluminación pública. Repito, ejecución de obras de accesibilidad, distribución de agua, recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación pública. Adicionalmente, el terreno puede contar con redes para la distribución de gas y redes de comunicación, que es las habilitaciones urbanas modernas. Este proceso requiere de aportes gratuitos y obligatorios para fines de recreación pública, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la habilitación urbana por ley.
¿Han notado ustedes que falta algo? Léanlo bien. ¿Falta algo ahí que nosotros estamos acostumbrados? ¿Saben qué es lo que falta, mis amigos? No está considerado pistas y veredas. No lo dice la ley. O sea, las pistas y veredas, no, de acuerdo a lo que es la habilitación urbana, no lo señala la ley. ¿Puede darse eso? Pues sí. Cuando es el tema de las habilitaciones urbanas, las categorías, la clasificación, existe lo que se llama las habilitaciones urbanas, ¿no? Para fines de venta de lotes recreacionales o vacacionales. Y en muchos de esos casos no hay veredas. Interesante. Pero tenemos que encontrar siempre el porqué. El porqué realmente no hay ese punto. Y el otro tema que la ley es novedosa es en los procesos de reurbanización. Es un tema interesante para los arquitectos, sobre todo. Nos dice así: proceso a través del cual se recompone la trama urbana existente mediante la reubicación o redimensionamiento de las vías. Mediante la reubicación y redimensionamiento de las vías. Puede incluir la acumulación y posterior subdivisión de lotes, la demolición de edificaciones y cambios en infraestructura de servicios. Están sujetas a los trámites de una habilitación urbana, construcción simultánea, y no están sujetas a los aportes, la reurbanización. Volver a la trama urbana, ¿qué quiere decir? Reacondicionar lo que debe ser. En muchas partes que están ya urbanizadas, así entre comillas, tenemos pistas que son una culebra, pues, ¿no? Entonces dice, no, tiene que ser recto, y que si hay que demoler, la ley autoriza que se demuela. Los lotes miles se redimensionan. Todo este concepto, que es el tema de la reurbanización, es toda una especialidad de los arquitectos, en la cual nosotros tenemos que entrar a tallar como ingenieros, para complementar en los estudios, para lograr lo que la ley está señalando que debe ser la parte de la urbanización. Volver al espacio, al área, volverle las condiciones que debe tener para una mejor condición de vida de sus habitantes. En eso consiste el tema de la urbanización. Y veamos nosotros, de acuerdo a la ley, qué cosa había en lo que se refería a los terrenos rústicos. ¿Recuerdan? A ver, ¿por qué se ve el terreno rústico? Y dentro de la ley, ¿qué puntos toca para que haga valer ese objetivo? ¿No? La ley, ¿qué puntos toca? Y vamos a analizarlo dentro de lo que son los articulados de la ley en este tema. Predio rústico. Cuando se habla de predio rústico, los ingenieros normalmente tenemos una idea bastante cercana a una realidad. Civiles, agrónomos, ¿no? Tenemos una idea bastante. El arquitecto tiene otra idea también de lo que es el predio rústico, en el sentido de que es un espacio que tiene que transformarlo. Nosotros tenemos que hacerlo producir. El arquitecto tiene que transformar el predio rústico. Pero para esa transformación, la norma nos da también un lineamiento que me voy a permitir analizarlo desde un punto de vista como ingeniero. Nos dice independización o parcelación de terreno rústico. Eso es lo que la ley está disponiendo. Partición de un predio rústico ubicado en áreas urbanas o de expansión urbana en una o más parcelas, o sea, la partición, con áreas superiores a 1 hectárea. Ahí está el tema, que es lo que debe saber el ingeniero. No puede haber una habilitación urbana menor a 1 hectárea. Por eso la parcelación está dispuesta para que sea mayor de 1 hectárea. Y acá es donde yo quisiera hacer una recomendación a mis colegas. Los ingenieros, creo que el trabajo en equipo, que en la modernidad tiene que darse, ya no hay un trabajo de individualidades, es un trabajo en equipo, y nos toca trabajar con los arquitectos.
en equipo. A veces se cree de que la individualidad es la que pesa en lugar de trabajo en equipo. Yo les pongo solo un ejemplo para que vean los resultados. Nuestro profesor Gareca, sí, nuestro querido entrenador de la selección nacional. Todos ustedes recuerdan cuando llamó las individualidades, ¿no? Los cuatro fantásticos. Pues bien, vinieron las individualidades a trabajar individualidades. ¿Y qué pasó? Casi estábamos afuera del mundial. Gareca cambió un giro 180 grados y comenzó a trabajar en equipo. ¿Y qué pasó? Pudimos estar dentro del mundial. Esa es una reflexión que se las dejo. Si nosotros queremos trabajar en equipo, tenemos que conocer condiciones de las que no participamos como especialistas, pero tenemos que conocer por el trabajo en equipo. Por ejemplo, ¿qué cosa es un planeamiento integral dentro de un proceso de habilitación urbana? No se trabaja los arquitectos, por supuesto. Pero el ingeniero debe saber qué es un planeamiento integral. ¿Quién hace el planeamiento integral? Es el arquitecto. Él es el especialista en hacer ese planeamiento. Pero nosotros debemos saber qué cosa es un planeamiento integral. Como un área en expansión urbana la vamos a colocar dentro de un contexto ya urbano o no, en razón a muchos aspectos, servicios, vías, en fin. Entonces, nosotros como ingenieros no podemos ver con anteojeras el tema. Tenemos que verlo en forma muy amplia. Y no seamos reunientes a que porque él es arquitecto él tendrá que ver esto. No, él sabe cómo hacerlo. Es como él tiene que conocer ciertos conocimientos de estructuras, pero nosotros los ingenieros sabemos cómo hacer la estructura, cómo calcular la estructura, ¿verdad? Pero ambos tenemos que integrarnos dentro de esa concepción de lo que es el trabajo en equipo. Nos dice además la norma que este trabajo en equipo está respaldado por, o sea, la parte del terreno rústico, de lo que indica el reglamento, de lo que puede indicar el reglamento. O sea, ahí se puede encontrar muchas cosas. Naturalmente que lo que estoy haciendo es una conferencia, no estoy haciendo un curso. En un curso ya la cosa la vemos de una manera un poco diferente. Hemos hablado de un contexto general y vamos entrando ya a un tema más específico de lo que son las licencias. Y esto lo vamos a ver en cuanto a la calificación. La comisión técnica. Leamos cuál ha sido el cambio radical que tenemos en estas comisiones técnicas. Hay dos cambios muy importantes. Lo voy a leer y después les explico cuál es el cambio que hay. Nos dice que la comisión técnica es el órgano colegiado regulado por la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general, cuya función es emitir dictamen. La comisión técnica, ¿qué cosa hace? Dictamen de carácter vinculante, o sea, lo que ellos aprueban es lo que se tiene que hacer, es vinculante. Para el otorgamiento o no de una autorización o licencia de habilitación urbana y edificación en las unidades C y D. Sí, porque la A y la B tienen otras características que vamos a verla después. Los integrantes de la comisión técnica deberán ser profesionales especialistas, colegiados y habilitados. Cuidado. Si yo tengo una aprobación de un delegado que no está habilitado, esa aprobación es nula. Cuidado. Las comisiones técnicas se desempeñan dentro del ámbito físico y administrativo de las municipalidades. Estoy señalando dos aspectos muy importantes que hay que remarcar. El primero, de que dictamen es lo que hace la comisión técnica, de carácter vinculante. Dictamina. O sea, vamos a establecer qué cosa es un dictamen también, ¿no?
Y por otra parte nos dice que tienen que trabajar en el ámbito físico del municipio. O sea, el delegado de la comisión, o la comisión misma, no puede trabajar fuera del municipio, no puede trabajar en una oficina aparte, no. Tiene que trabajar en el ámbito del municipio. ¿Por qué hago este hincapié? Porque hay un personaje que también lo señala la ley, que es el revisor urbano, que él no hace dictámenes, él hace informes. ¿Y trabaja en el municipio? No, trabaja en su oficina. Por eso esa diferencia, y la ley claramente marca que la comisión debe trabajar en el ámbito físico del municipio. Para el caso del procedimiento de otorgamiento de licencia para habitaciones urbanas, la comisión técnica está conformada por lo siguiente. Un representante de la municipalidad a cuya jurisdicción corresponde la solicitud, quien la preside, o sea, el municipio preside esta comisión, el responsable de esta comisión es el presidente del municipio, un representante del Colegio de Arquitectos del Perú, un representante del Colegio de Ingenieros y los representantes de las entidades prestadoras de los servicios públicos. ¿Esto para qué es? Para las comisiones técnicas de aprobación de habilitaciones urbanas. Habilitaciones urbanas está conformada así la comisión. ¿Dónde está el cambio? En que antes de los últimos dispositivos, esta comisión integraba un factor más, un elemento más lo integraba, que era CAPECO. Un representante de CAPECO que tenía voz y voto para la aprobación de proyectos. CAPECO ha sido eliminado de esta ley. Con el respeto que nos merece CAPECO como institución a la que yo le tengo gran deferencia, estamos analizando la ley, no a las instituciones, entidades, ¿no? ¿Por qué se eliminó a CAPECO de esta comisión? No hay una explicación clara, pero sí, en las mesas de reunión hubo una discusión en cuanto a la intervención de CAPECO. Porque, en cierta forma, ellos, al ser integrantes de una comisión que aprueba proyectos, significaba que sus votos iban a la aprobación de proyectos de empresas de CAPECO. Eso es simplemente un esquema de lo que sucedía o sucedería en el caso de esta intervención. Posteriormente, el Ministerio de Vivienda decidió eliminar esta intervención de CAPECO. Por eso digo, es la diferencia entre lo que estaba normado y lo que ahora está ya a punto de normarse. Esto quisiera ampliarlo un poco más. En las comisiones de edificación, que es distinto, ya las funciones son distintas en cuanto a la aprobación de los proyectos. Hemos hablado de lo que es la habilitación urbana, pero en la que corresponde a edificación ya intervienen los especialistas, ¿no? En este caso no es un representante del Colegio de Ingenieros ni uno de arquitectos, son 12 arquitectos, 3 representantes del Colegio de Ingenieros de acuerdo a especialidad, puede ser estructural, civil, sanitario, y una otra condición, la naturaleza del proyecto. Porque hay proyectos, por ejemplo, diseños, edificios inteligentes. ¿Quién va a aprobar esos proyectos? ¿El electricista? No, esa no es su especialidad. Tendría que integrar entonces un ingeniero electrónico para que vea si esos proyectos están bien. Y acá voy a hacer una jaladita. En obra, los inspectores municipales de obra, en este tipo de obras, digamos, de magnitud, el inspector tiene que tener un par del proyecto. O sea, ¿quién va a inspeccionar en una obra de regular magnitud? ¿Quién va a inspeccionar este tema del proyecto electrónico? Tendrá que ser un ingeniero electrónico, porque él es el que va a comprobar de que el proyecto se está haciendo
o perdón, la obra se está haciendo de acuerdo al proyecto que se ha aprobado. Esta parte tenemos que verla claramente, como también el caso de la aprobación de los sótanos. En el caso de la supervisión de los sótanos del inspector municipal, como también del responsable o residente cuando se construyen sótanos. La construcción de los sótanos demanda mucho cuidado, es una actividad de riesgo. Por lo tanto, quien está responsable de la obra tiene necesariamente que ser una persona que tenga experiencia especialista en este tema. Muchos ingenieros, incluso civiles, no aceptan ser responsables porque no tienen la suficiente experiencia en este tipo de trabajos, que es muy delicado, ¿no? Hay mucho riesgo que se corre. Pero eso es lo que nos dicen las normas en cuanto a estas comisiones técnicas. Yo creo de que la combinación tanto de las comisiones de habilitaciones como de las habilitaciones de las edificaciones son por separado. Pero hay un caso especial. Cuando entramos a las habilitaciones urbanas con construcción simultánea, la ley ahí nos dice que estas dos comisiones se integran para calificar el proyecto. No pueden actuar de forma aislada, sino tienen que integrarse dentro de lo que es el proyecto. Y eso es lo que la ley está disponiendo. Dentro de los actores, mis amigos, hay un actor que generó polémica, tanto en el Colegio de Ingenieros como en el Colegio de Arquitectos. Es el que se refiere al revisor urbano. Se genera un personaje paralelo a la comisión técnica. Y la explicación por el cual se genera este personaje es porque los ingenieros en el municipio demoran mucho. Y eso no es tanto así. Porque si el ingeniero o el arquitecto demora mucho, hay silencio administrativo. Entonces, no es un problema de los ingenieros este tema de la demora. Eso está probado. En los análisis que hemos hecho ya habíamos determinado dónde estaban los problemas administrativos, ¿no? En la plena burocracia. Este ente paralelo se genera para agilizar, dice, los trámites. No figura de que tenga silencio administrativo. Cuidado. Pero veamos en sí qué cosa es el revisor urbano. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el profesional, arquitecto, ingeniero certificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para verificar que los proyectos de habilitación urbana y o anteproyectos y proyectos de edificación de los interesados que se acojan a la modalidad B, C o D para otorgamiento de las licencias que establece la presente ley cumplan con las disposiciones urbanísticas y o edificatorias que regulan el predio en materia del trámite de conformidad con las normas de acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano y Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas que sean de competencia para el proyecto. ¿Por qué el Ministerio de Vivienda no certifica a los supervisores y no los colegios? En la mesa donde hemos discutido, el Colegio de Ingenieros como el Colegio de Arquitectos puso reparos en cuanto a este actor. No tanto en el sentido del funcionamiento, sino de la forma como funciona. Entonces es ahí donde el Ministerio, al encontrar esto, dice, no, nosotros vamos a acreditar, o sea, certificar. Lo que puede hacer el Ministerio de Vivienda es certificar. Y como ustedes ven, cumple las mismas funciones que la comisión. La aprobación de proyectos de habilitación urbana, la aprobación de proyectos de edificación, bajo las mismas normas, etcétera, etcétera. Pero con una novedad, que ve todas las modalidades, menos la A. Ahora, es muy buena preguntarse, ¿por qué no la A? Y sí todas. Esa es una buena pregunta que ha quedado en el aire, ¿no? ¿Por qué no ven la modalidad A?
un revisor urbano. Teniendo en cuenta que la mayor cantidad de población en el sector menos favorecido justamente está en la modalidad A. Lo dejo en suspenso. Nos dice, el profesional que ejerza como revisor urbano debe agruparse o asociarse, siendo responsabilidad del arquitecto o ingeniero civil la coordinación con los demás especialistas que intervienen para la emisión del informe técnico, suscrito por cada revisor urbano de acuerdo a su especialidad. Su ejercicio es colegiado a nivel nacional y rige por lo establecido en la ley 2744. Un comentario. En primer lugar, un revisor urbano arquitecto tendrá que asociarse con un revisor urbano ingeniero civil, electricista, sanitario, etcétera, ¿no? Para poder emitir, como dice, los informes técnicos, no ese dictamen, ¿no? Sino informe técnico, de acuerdo a su especialidad, lo que implica que no puede haber un profesional que pueda calificar un proyecto que no sea su especialidad. Eso es bueno porque cada uno en su rubro. Pero acá viene otro tema, cuando dice que su ejercicio es colegiado a nivel nacional. Cuidado. Cuando se eligen a los delegados del Colegio de Ingenieros, de Arquitectos, se les asigna una o dos municipalidades de acuerdo a su puntaje. ¿Verdad? Una o dos municipalidades para que revisen, proyecto, califiquen. En este caso, cuando el Ministerio de Vivienda, como dice, ¿no?, hace la certificación de ellos, lo hace para que ellos ejerzan a nivel nacional. Un revisor urbano de Lima puede calificar proyectos de Iquitos, de Tumbes, de Tacna, del Cusco, de Puno. Eso es lo que dice la ley. Y ahí es donde se presentan algunas dificultades, porque siempre es conveniente que los profesionales que califican conozcan la realidad de su lugar, ¿verdad? Eso lo tenemos por experiencia de campo. Pero la ley está diciendo en ese sentido que es diferente a la que se asigna a los delegados que están en cada dos municipalidades que el colegio les asigna de acuerdo a su puntaje. Entonces, ¿cuál es la opción que podrían tener los ingenieros, arquitectos de provincias en los proyectos grandes para calificar como revisores urbanos? Si las inversiones vienen de Lima, ya van a ir calificados, pues, ¿no? Entonces ahí no está muy claro, en mi entender, ese tema. Como revisor urbano es autónomo en el ejercicio de sus funciones y responsable de su especialidad conforme a la presente ley. No puede emitir opinión respecto a una especialidad distinta para lo que no se encuentre registrado sobre aquellos proyectos en que participe directo o indirectamente, sea por vínculo laboral, contractual o familiar, siendo hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Le especifica una función clara. Dice, tú no puedes calificar proyectos que no estén. Y otro, cuidado, no puedes calificar proyectos de tu familia. Ahí hay que hacer otro análisis que choca con diferentes aspectos de la libertad del ejercicio profesional, etcétera, ¿no? Pero se entiende cuál es el motivo por el cual no se puede calificar proyectos de tu familia. Ni con el que yo trabajé, ni de mi amigo, no, se va limitando, pero habría que ver cómo probar eso también. Los profesionales que se encuentren como revisores urbanos deben estar inscritos en el Registro Nacional de Revisores Urbanos del Ministerio de Vivienda, para el cual implementado. Y acá viene el tema. El Ministerio de Vivienda capacita, certifica e inscribe a los profesionales arquitectos e ingenieros que soliciten su inscripción en el registro respectivo, así como supervisa y sanciona a los revisores urbanos. Desea actuarse algo así como el municipio como el inspector, ¿no? Estamos entendiendo que el Ministerio de Vivienda no puede sancionar a un ingeniero, un arquitecto, dentro de lo que es su función profesional, es decir, como acción profesional, ¿no? Puede haber problemas de dolo, puede haber problemas, digamos, de idoneidad, es decir, faltar a la idoneidad de los proyectos, en fin. Pero todo eso está dentro del código de ética que lo tienen los colegios profesionales.
Eso no lo maneja nadie más que los colegios profesionales, ¿no? Que ahora que pueda no cumplir con determinadas funciones como revisor, dentro de las funciones que establece la 27444, pues bueno, ahí entra entonces el ministerio para poder sancionar a los revisores que están acá. Posteriormente nos dice que el reglamento, ¿no?, de revisores urbanos establece los procedimientos correspondientes a la capacitación, certificación, registro, supervisión y otro que sea necesario para implementar el funcionamiento del registro nacional. Acaba de salir el reglamento de revisores urbanos. Es una opción que se da dentro de lo que debe ser ya la parte informática. Esperemos, porque esto es nuevecito, de que este accionar que tengan los revisores urbanos se dé las facilidades también al delegado. Como colegio, disculpen, es mi criterio personal, no podemos de ninguna manera generar élites dentro del colegio. Todos los colegiados tenemos la misma oportunidad, siendo de la misma especialidad tenemos el mismo trabajo, igual trabajo, igual remuneración. Son principios en los que se basa la vida de los profesionales. Puede influenciar muchos aspectos que se pueden dar en cuanto a condiciones, mercado, etcétera. Pero en términos generales el colegio lo que trata es de que todos los ingenieros tengan el mismo trato. Para eso existe un órgano que se llama de defensa profesional, ¿no?, en los que los ingenieros, arquitectos pueden recurrir a estos órganos a fin de que los defienda el colegio. Al fin, al cabo, nosotros ejercemos el ejercicio profesional en base a ¿qué? A la autorización que nos da el colegio mediante una colegiatura y una habilidad. Podemos tener la colegiatura, y mis amigos, eso de nada nos va a servir si no tenemos la habilidad. Porque la habilidad es la que hace funcionar la colegiatura, o sea, la autorización para el ejercicio profesional. En estos temas de licencias se manejan muchos documentos firmados por ingenieros, arquitectos, a nivel de las diferentes instancias, en diferentes formatos, en diferentes partes, en los anexos, los planos, las memorias, los formularios. Bueno, si algún ingeniero o algún arquitecto suscribe uno de estos documentos sin estar hábil, cuidado. Eso en primer lugar es nulo. Y en segundo lugar constituye un delito, porque no estamos cumpliendo con la autorización del ejercicio profesional. Eso es un punto que ni siquiera debería estar normado. Es un punto de conciencia misma que debemos tener los ingenieros, los arquitectos, de lo que es el funcionamiento de la actividad profesional. Hay un ente que nos fiscaliza, con toda razón, y sobre todo cuando se desempeñan cargos que el mismo colegio nos da, como son los delegados, los inspectores, los supervisores, etcétera. No es pues el ingeniero Juan Rodríguez Jiménez que está yendo, no, es el delegado del colegio el que está yendo, digamos, ahí. Porque si él se presenta como solito, muy poco éxito va a tener. Pero cuando va por medio del aval de nuestro colegio profesional, bueno, otra es la naturaleza. Este tema de los revisores urbanos creo que es materia de más análisis. No creo que entremos a que no son necesarios, etcétera. Ese tema yo no creo que podamos entrar, sino regular las funciones en la tal manera que haya equidad entre todos los profesionales que ejercen la misma función. Y de acuerdo a esto pareciera que no es así. Es mi opinión personal, por si acaso, ¿no? Pero la ley hay que cumplirla, ya lo hemos dicho. La ley, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, la ley se cumple. Y todos nosotros tenemos que hacer que se cumpla. Si nosotros tenemos una opinión diferente, pues hagamos un esfuerzo en los cambios de la ley, pero en la forma normativa, jurídica, para que podamos tener vigencia y seguridad. De otra manera, no es factible.